Hola chicos, espero que estén teniendo un excelente día. Quiero compartir con ustedes en esta cápsula acerca del tema em, de qué voz estás escuchando tú actualmente. Y para esto les voy a invitar que vayamos a Primera de Samuel en el capítulo 3 y dice, Samuel que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió, Aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó. Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se llama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que en tu palabra nosotros encontramos todo aquello que necesitamos. Todas nuestras necesidades son cubiertas en ti y por eso es que nosotros acudimos a este pan que nosotros necesitamos cada día, Señor. Yo te pido que tu palabra se quede en nuestros corazones, que tu palabra la podamos poner por obra, Señor, y que esta enseñanza sea algo que nos ayude, Padre mío, a acercarnos cada vez más a ti. En el nombre de Cristo Jesús te doy muchas gracias. Amén. Bueno, pues quiero comenzar diciéndoles que siempre va a haber tres voces en nosotros, que va a haber una constante lucha en nuestra mente entre estas tres voces. La primera es la voz del Señor. Y bueno, aquí vemos en Samuel cómo él escucha una voz en su cabeza, ¿no? Él estaba dormido y entonces él escucha que alguien le habla y él va a donde está Elí. Elí era el profeta, digamos, en turno de Israel, pero pues él ya era una persona mayor, ya se estaba quedando ciego, entonces él tenía como la necesidad de que alguien lo asistiera y en este caso pues era Samuel. Samuel, ya cuando ustedes tengan tiempo de leer este libro que a mí me encanta, Samuel fue consagrado al Señor por sus padres. Sabemos que Ana no podía tener hijos, entonces ella se rindió al Señor y el Señor le contestó que iba a recibir lo que ella tanto había pedido, y en este caso era un hijo que fue Samuel. Entonces Samuel, al cumplir cierta edad, pues fue llevado ante el profeta Elí para que pues él fuera instruido en la palabra del Señor. Pero aquí la palabra nos dice que él no conocía al Señor, ni que su palabra le había sido revelada. Entonces él no podía distinguir entre la voz de Dios y en este caso del profeta Elí, ¿no? Para él, pues todo lo que conocía era lo que el profeta le decía. Y por esto es que él cuando escucha que le hablan, pues obviamente va a, al cuarto del profeta Elí para ver qué era lo que él solicitaba. Y bueno, pues no vemos aquí que no fue hasta la tercera vez que Elí se dio cuenta de que era Dios el que le está a Samuel, ¿no? Entonces, pues también a Elí por ahí se le fue que, que pues si no era él el que estaba hablando, ¿quién más iba a hablar dentro del templo, ¿no? Y también se nos menciona que Samuel estaba durmiendo en el santuario del Señor donde se encontraba el arca de Dios.
O sea, Samuel era, digamos, estaba siendo preparado para ser un sacerdote de la presencia del Señor. Y entonces aquí, como les menciono, vemos a la primera voz que está constantemente hablando a nuestra vida, que es la voz de Dios. Cuando Dios nos habla, nosotros debemos de estar totalmente abiertos y totalmente em, distinguiendo cuál es la voz de nuestro Señor. Que no nos pase lo que le está pasando a Samuel, que no sabe cuál es la voz que está resonando en su cabeza, ¿no? Y muchas veces nosotros vamos a confundir esa voz con la segunda voz, que es la voz de nuestra conciencia. Muchas veces, por poner un ejemplo, estamos tomando alguna decisión y en esa decisión pues tenemos dos opciones, ¿no? No sabemos si escoger un amarillo o un azul. Entonces, nuestra conciencia nos dice, no, pues mejor la opción azul porque pues nos conviene más, porque, no sé, si es una cuestión de trabajo, por ejemplo, ¿no? Si escojo trabajar por mi cuenta, pues no me están pagando cada quincena, tengo que trabajar mucho más para poder ganar clientes, generar clientes, no tengo un seguro social, no tengo un horario, pero soy mi propio jefe, ¿no? Y si escojo el trabajo color azul, pues es de lunes a viernes, en un horario flexible, la paga pues no es tan mala, tengo tiempo para hacer otras cosas. Entonces, la voz de nuestra conciencia nos va a decir, elige el azul, te conviene más, ¿no? Pero hay algo dentro de nuestro corazón que nos dice, no, es que el azul no va a ser algo de bendición para ti, no va a ser un lugar donde tú estés a gusto, donde la gente te trate bien, donde tú puedas adorar a Dios, etcétera. Entonces, va a haber una lucha ahí entre la voz de tu conciencia y la otra vocecita que decimos que es el grillito, ¿no? Pero que en realidad es el Espíritu Santo hablándonos acerca de lo que mejor nos conviene, como dice su palabra, que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, aun cuando nosotros veamos que la opción rosa, por ejemplo, no nos va a convenir tanto porque es mucho más trabajo y menos paga, por así decirlo, em, pues sabemos que Dios estará respaldándonos si nosotros elegimos la opción rosa, pero la azul obviamente es más atractiva. Y entonces ahí empieza a haber una discusión en nuestra cabeza, ¿no? Y en este momento se integra la tercera voz, que es la voz del enemigo. Y es ahí donde el enemigo va a empezar a poner pensamientos en nosotros que nos diga, ah, sí, pues es que te conviene más el azul, porque el azul, pues, te va a generar dinero, pero lo que tú no sabes es que en el azul te van a explotar más. Entonces ya no vas a tener tiempo para ir a tu congregación, ya vas a estar tan cansado que no vas a querer leer la palabra, vas a estar tan lleno de situaciones y de estrés y de problemas que ya no vas a querer orar. Entonces, obviamente esa voz pues te va a llevar a elegir lo que tu propia carne quiere y no lo que el Señor quiere para ti, en lo que quiere bendecirte. Esto es por poner un ejemplo como lo es el trabajo, pero en cada una de las situaciones de nuestra vida, nosotros podemos escuchar estas tres voces, la voz de Dios, la voz del enemigo y la voz de nuestra conciencia. En este grupo donde hablamos tan sinceramente de las cosas que nos suceden, yo sé que muchas veces a cada uno de nosotros nos ha tentado el enemigo a escuchar su voz, a decir que no somos suficientes, a decir em, que lo que hacemos pues es en vano, que no importa cuántas veces ores al día, porque el Señor a lo mejor ni siquiera te escucha, que como cumpliste tu ayuno completo, pues no, el Señor no lo recibió. Como no pagaste tu diezmo, entonces pues estás mal y el Señor ya no te va a bendecir. Y son esas pequeñas cosas que empiezan a hablar a nuestra cabeza y que nuestra conciencia, la voz de nuestra conciencia, empieza también a juntarse a eso. Sí, pues es que no pague el diezmo.
Entonces, pues es obvio que no me va a rendir el dinero, ¿no? Cuando la palabra del Señor dice otra cosa totalmente diferente. Honra al Señor con tus bienes y Él te dará más que suficiente, ¿no? Pero tampoco dice, pero si no pagas tu diezmo, Dios te va a quitar todo lo que ya te dio. O sea, tenemos que ser coherentes con el hecho de qué es lo que creemos y a quién le creemos. Tenemos que conocer tanto al Señor. Estaba yo escuchando hace un momento un podcast donde decía la hermana que compartía que tenemos que conocer tanto, tanto al Señor que sepamos cómo Él piensa, cómo Él respondería si es que te hablara así cara a cara. Entonces, y eso lo único que, como, lo único con lo que vamos a conocer así al Señor de bien, pues va a ser a través de la palabra y de la oración, como antes habíamos escuchado em, en otros audios. Tenemos que estar tan cerca de nuestro Señor que nosotros sepamos distinguir entre su voz, la voz de nuestra conciencia y obviamente la voz del enemigo. Muchas veces el enemigo no te va a decir cosas contrarias a la palabra, porque recordemos que cuando el diablo tentó a Jesús, él le habló con la palabra. Él le mencionó que pues en la palabra estaba escrito que Dios siempre cuidaría de su hijo, ¿no? Pero Jesús le responde que no solamente de pan viviría el hombre, sino de toda palabra. Entonces nosotros ahí tenemos ese consejo tan grande y tan, ¿cómo decirlo? Es la llave que nos abre todas las puertas de la palabra, que justamente yendo nosotros a la palabra es como vamos a conocer la voz de Dios y es como vamos a conocer a Dios como nuestro mejor amigo y como aquel que puede darnos todas las respuestas que nosotros necesitamos ante nuestros conflictos diarios, ¿no? Entonces, en esta hora yo quiero invitarte a que analices, digamos, esta semana. ¿Qué tantas veces has escuchado la voz del enemigo? ¿Cuántas veces has escuchado la voz de tu conciencia? ¿Y cuántas de todas esas veces estás haciendo caso a la voz de Dios? Hagamos esa reflexión y entreguémosle al Señor nuestros oídos, nuestros oídos espirituales y físicos, para que seamos personas que tengamos esa mentalidad y esa habilidad de escuchar su voz. Bendito Dios, te doy muchas gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es la respuesta más segura, Señor, ante cada una de las situaciones que vivimos, mi Dios. Sabemos que en tu palabra están todas las recetas que nosotros necesitamos, están todos los puntos, Dios, que debemos seguir para que nuestra vida sea próspera, para que nuestra vida sea saludable, Señor, para que nuestra vida sea una vida de bendición, no nada más para nosotros, sino para la gente que nos está rodeando, Padre mío. Que nosotros podamos ser esa luz, bendito Dios, que podamos hacer que las demás personas puedan escucharte a ti, que no escuchemos la voz de las noticias, que no escuchemos la voz de desaprobación de nuestra propia conciencia, Señor, que no escuchemos la voz de quienes quieren hacernos mal, Dios, y mucho menos que escuchemos la voz del enemigo, sino que estén atentos nuestros oídos, Señor, que así como Elí le dijo a Samuel, ve y acuéstate, si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha, que nosotros seamos ese Samuel, Señor, que podamos escuchar tu voz y decirte, Señor, tu siervo escucha, y que podemos tener esa atención contigo, mi Dios, para poder hacer aquello que es tu voluntad, mi Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús te doy muchas gracias, Padre mío. Amén y amén. Tengan un bendecido día y espero que esta palabra nos ayude a fortalecer más nuestra comunión con el Señor. Bendiciones.